El cristianismo siríaco no se centra solo en Antioquía, la tercera capital romana de Siria. De hecho, el cristianismo siríaco se puede encontrar también más al oriente, en Mesopotamia. Como nos dice la tradición local, el cristianismo fue recibido en Edesa durante la época de los apóstoles. Esto es referido en una serie de documentos, entre ellos, la historia eclesiástica de Eusebio. Él cita el texto de una carta entre el rey de la ciudad, como Abgar, y nada menos que el mismo Jesús. Abgar como, el toparca, a Jesús el buen Salvador, que ha aparecido en el distrito de Jerusalén, saludos. He oído acerca de ti y de las curaciones que haces, sin medicinas ni hierbas, y cuando me enteré de todas estas cosas respecto a ti, me he convencido de que, o eres Dios y has descendido del cielo, o eres el Hijo de Dios, para poder hacer estas cosas. Por esta razón me dirijo a ti para suplicarte que vengas pronto, para sanar el sufrimiento que tengo. La respuesta de Jesús al rey Abgar, según la misma tradición, fue llevada por un tal Ananías y decía: Bienaventurados los que creen en mí, sin haberme visto. Ahora con respecto a lo que me pides, primero debo terminar aquí, aquello para lo cual fui enviado, y después de ello, debo regresar al que me envió. Pero cuando regrese, te enviaré a uno de mis discípulos para que sane tus dolencias y te dé la vida a ti y a los que están contigo. La historia continúa describiendo cómo uno de los 70 discípulos, llamado Adai, fue enviado al rey Abgar para sanar su enfermedad. Fuentes literarias históricas nos relatan que en la segunda mitad del siglo II había ya una iglesia establecida en Edesa, aunque probablemente la mayoría de los habitantes permanecieran paganos. La crónica de Edesa nos dice que en el año 201, una desastrosa inundación destruyó la iglesia de los cristianos en la ciudad. Sin embargo, bastó alrededor de un siglo para que la mayoría de la ciudad aceptara la fe cristiana. Edesa es la cuna del arameo siríaco, y tiene la gloria de haber sido el primer reino que aceptó oficialmente la nueva fe. El cristianismo siríaco ha tenido también una larga historia en la India. Según la tradición, el cristianismo en la India fue establecida por Santo Tomás, que llegó a Malankar, Kerala, desde Edesa, en el año 52. Los estrechos vínculos entre la iglesia Malankar y el cercano oriente se remontan a, por lo menos, el siglo IV, cuando un tal José de Edesa viajó a la India, en donde ya encontró cristianos. La iglesia Malankar hoy en día hace parte de la iglesia siro-ortodoxa y reconoce al patriarca de Antioquía como su jefe espiritual supremo. El jefe local de la iglesia Malankar es el Católicos de Oriente, el cual es consagrado por el patriarca de Antioquía. El cristianismo siríaco se extendió rápidamente por el oriente. La Biblia fue traducida al siríaco para servir como fuente principal de enseñanza, ya en el siglo II. De hecho, los estudiosos modernos reconocen aún actualmente la antigüedad de las versiones bíblicas en siríaco. El Dr. Arthur Buss escribe: si buscamos la traducción más antigua del original griego del Nuevo Testamento, tenemos que referirnos al idioma siríaco. Estudio sobre la historia del texto del Evangelio en siríaco, p. 1. Los padres de la iglesia siríaca hicieron al menos 6 traducciones y revisiones del Nuevo Testamento, y al menos 2 del Antiguo Testamento. Su erudición en este campo no tiene parangón en la historia de la iglesia. La iglesia de Antioquía siguió prosperando bajo el imperio bizantino hasta el siglo V, cuando las controversias cristológicas dividieron a la iglesia. Después del concilio de Calcedonia, en el 451, se dividió la única iglesia. La iglesia griega de Bizancio y la iglesia latina de Roma aceptaron el concilio de Calcedonia, mientras que las iglesias de Siria y la copta, y más tarde también la de Armenia, rechazaron el concilio. El primer grupo profesaba que Cristo tiene dos naturalezas, una divina y otra humana, mientras que este último sostuvo la doctrina de que Cristo tiene una naturaleza encarnada plenamente humana y plenamente divina, proveniente de dos naturalezas. Vale la pena señalar que los documentos preparatorios del Concilio de Calcedonia estaban de acuerdo con la posición de las iglesias siríaca y copta. En la resolución final, sin embargo, se impuso la doctrina de las iglesias de Occidente, la cual no correspondía con la fe que se había profesado hasta entonces. Este cisma tuvo tristes consecuencias para la iglesia siríaca durante los siglos venideros.
El emperador apoyó la doctrina occidental y la iglesia siria fue víctima de grandes persecuciones. Muchos obispos fueron enviados al exilio, en particular el patriarca Severo, a quien más tarde se le llamó Corona de los Sirios. San Severo murió en el exilio en el año 538. En el año 544, la iglesia siria se encontraba en una situación dramática y solo contaba con 3 obispos. Fue entonces que Jacobo Baradeus surgió y trabajó en la revitalización de la iglesia. Mor Jacobo viajó a Constantinopla para entrevistarse con la emperatriz Teodora, hija de un sacerdote ortodoxo sirio de Maguk, según refieren las fuentes sirio-ortodoxas. Ella era esposa del emperador Justiniano. Teodora ejerció su influencia para que Jacobo fuera consagrado como obispo en 544. Más tarde, este viajó por todas partes para reactivar la iglesia. Logró que fueran consagrados 27 obispos y cientos de presbíteros y diáconos. Por ello, la iglesia siríaca ortodoxa reconoce a Jacobo como santo y su fiesta se celebra el 30 de julio de cada año, recordando el día de su muerte acaecida en el 578. Unos siglos más tarde, los adversarios de la iglesia ortodoxa siríaca la llamarían iglesia jacobita, por esta razón. La iglesia siríaca ortodoxa, sin embargo, rechaza esta etiqueta despectiva, pues no tiene ningún fundamento. Aparte de la influencia eclesial, los clérigos sirios han contribuido a la civilización mundial. Ya en el siglo IV, se crearon academias y escuelas en los monasterios de toda Siria y Mesopotamia. Monjes y estudiosos se ocupaban en el estudio de las ciencias cultivadas por los griegos, haciendo comentarios y aportando contribuciones. No es de extrañar que cuando los árabes conquistaron el cercano oriente, a finales del siglo VII, al querer adquirir los conocimientos de la cultura griega, se dirigieran a los eruditos y a los clérigos sirios. Los califas árabes encargaron a los sirios la traducción de los escritos científicos del griego al árabe. En su película Los cristianos olvidados, Christopher Wenner describe el impacto que tuvieron los eruditos y los clérigos sirios, al describir la escuela del monasterio de Deir az-Zafaran. Fue a través de los monjes, dice, que los árabes recibieron la cultura griega, y fueron los árabes, evidentemente, los que la llevaron de nuevo a Europa. Si no hubiera sido por los monjes sirios, Europa no habría tenido un renacimiento. La iglesia sirio-ortodoxa sobrevivió bajo el dominio de muchos imperios en los siglos siguientes. Vivieron bajo los árabes, los mongoles, los cruzados, los mamelucos y los otomanos. Ni la intimidación ni la opresión pudieron acabar con los fieles, sin embargo la iglesia quedó reducida a una fracción de lo que había sido antiguamente. A principios del siglo XX, el cristianismo sirio-ortodoxo se había visto confinado sobre todo a zonas rurales montañosas, como Turabdin, y a varios pueblos del Imperio Otomano. Sin embargo, lo peor de las persecuciones estaba aún por venir. Durante la Primera Guerra Mundial, las masacres y la limpieza étnica de la que fueron víctimas los cristianos sirio-ortodoxos a manos de los turcos otomanos y de sus vecinos kurdos, fue indescriptible. El año 1915 se conoce en siríaco como Saifo, es decir, el año de la espada. Se estima que 250.000 fue masacrado. Los pueblos cristianos se vaciaron, y los monasterios e iglesias fueron destruidos. Esto dio lugar a lo que los sirios emprendieran un éxodo colectivo, a otros países de reciente creación como Siria, Líbano, Irak y Palestina. Algunos abandonaron el Medio Oriente y formaron nuevas comunidades en América y Europa. Como resultado de esta inmigración, la iglesia siríaca ortodoxa tiene actualmente fieles no solo en Medio Oriente y la India, sino también en Europa, América y Australia.